Hola, bienvenidos a una emisión más de Tutorá.tv. Estamos en esta ocasión con el rabino David Toledano y vamos a platicar de un tema muy significativo, el tema del mal de ojo. Ese es el tema que tenemos hoy en Tutorá.tv. Bienvenido, rabino. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted? Baruch Hashem, todo bien. Platíquenos, rabino, del mal de ojo. ¿Existe, de acuerdo con el judaísmo, el mal de ojo? Bueno, primero, sí, hay varios pasajes en el Talmud que lo indican claramente que es algo real. Pero creo que voy a ilustrar el tema, a abordar el tema de una perspectiva un poco no conocida. ¿Ok? Primero vamos a empezar a preguntar la pregunta siguiente. ¿Existe el azar o no existe el azar? Aparentemente, en un mundo que está repleto con la presencia divina, con su inteligencia, entonces no cabe lugar a azar. Sí, la persona, se puede decir, yo no diría que todas nuestras acciones son intencionales, pero obviamente estamos conscientes de lo que hacemos. La conciencia divina, sí, es absoluta. Si su conciencia está presente en todo lo que hay, todo lo que sucede, aparentemente no hay lugar para que el azar exista. Sin embargo, hay un pasaje en la Torah que dice que significa lo siguiente: si vosotros vais a pensar que lo que os sucede es azar, yo os voy a lanzar en las manos del azar. O sea, os voy a abandonar al azar. Correcto. Entonces, ¿existe el azar o no existe el azar? Para aquellos que creen en el azar, de acuerdo con lo que está diciendo, sí. Bueno, pero ¿cómo cabe azar? O sea, la pregunta inicial, sí, todavía está allá, presente. O sea, si él está presente en todo, ¿cómo puede haber lugar al azar? Entonces, esto tiene que ver con el mal del ojo. Pero vamos a abordar el tema empezando con la segunda ley de la termodinámica. Y esa ley dice la siguiente: a medida que pasa el tiempo, ¿sí?, el nivel del deterioro en el universo crece. Correcto. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una manzana. Siempre y cuando está conectada, está en el árbol, puede crecer. En el momento que la desconecto, ¿sí?, empieza la descomposición. Después de una semana, 2 semanas, la manzana se va a pudrir. ¿Sí? Yo tengo un vaso de café, ¿sí?, con un grado de temperatura, yo qué sé, 60 grados, 70 grados. A medida que pasa el tiempo se va a enfriar. ¿Por qué? Entonces aquí viene la ley y lo explica. Para ilustrar la idea, vamos a decir lo siguiente: yo tengo un vaso de cristal y alguien me da un golpe y se cae. ¿Qué va a suceder con ese vaso? Se va a romper. ¿Cuál es el chance de que de los trozos, de los pedazos de cristal, se van a formar por sí mismo el vaso de cristal de nuevo? Prácticamente nulo. Nulo. ¿Sí? O sea, aquí entra lo que se llama las probabilidades. Y la lógica es muy sencilla. ¿Sí? O, mejor dicho, incluso vamos a tratar un ejemplo todavía mucho más sencillo. Tengo 10 cartas ordenadas de 1 a 10. ¿Sí? Bien ordenadas. Alguien me da un golpe y se caen. ¿Qué chance tiene las cartas de caer de forma ordenada? Una probabilidad, pero muy baja. Muy baja. ¿Por qué? Entonces vienen los matemáticos y dijeron lo siguiente: ¿sí?, de 1 a 10, de forma ordenada, solamente hay una forma de orden, de 1 a 10. Pero el desorden, hay muchas. Correcto. ¿Sí? Entonces, ya que ahora se soltaron de mi mano, las probabilidades dictan, ¿sí?, que la forma como se van a organizar, se van a caer en el piso, van a ser una de las muchas formas de desorden y no la única forma de orden. O sea, la probabilidad indica que es más factible que esas cartas caigan en desorden. Correcto. En ese caso en particular, la probabilidad, si no me equivoco, es de 100 a 1. Por ahí. Pueden caer no, de 100 yo creo formas que diferentes. mucho mayor. ¿Sí? Ah, ¿mayor? Sí. Pero no, sí, es mayor, por claro supuesto, mayor. claro. Claro que es mayor. Estamos hablando de que son 10 cartas ordenadas del 1 al 10, pueden caer en toda cantidad de posibilidades en desorden. Correcto. Y solamente en una en orden. Correcto. Entonces, la probabilidad indica que lo más factible es que van a caer desordenadas. Eso también se aplica a la manzana. La manzana es un sistema, o sea, una forma, ¿sí?, sumamente compleja, ¿sí?, de células, etcétera, que están muy bien ordenados. Una vez que están desconectados del árbol, o sea, de su fuente de energía, ¿sí?, ahora están expuestas a las fuerzas exteriores. ¿Sí? Ahí empieza un intercambio. Correcto. Entonces,
La manzana representa, como en el caso de las cartas, ¿sí? Un nivel sumamente ordenado, que hay solamente esta forma de orden. El desorden, pues hay mil millones de formas de que la manzana se puede, ¿cómo se llama? Descomponer. Descomponer. Entonces, las probabilidades dictan que a medida que pasa el tiempo, ¿sí? La manzana, ¿sí? se descomponga, ¿sí? Cada vez más. Correcto. ¿Okay? La lógica es muy sencilla, ¿sí? Para imponer orden se requiere que alguien lo imponga, pero para el desorden se hace por sí mismo. Correcto. Esa es la segunda ley de la termodinámica de Newton. Correcto. Okay. O sea que el universo tiende a deteriorarse. Correcto. Obviamente que en el fondo está la idea del azar. ¿Sí? Claro. Porque para que tenga el juego de cartas de 1 a 10, aquí no hay azar. Mi mente interviene y las pone en orden. Correcto. Pero una vez se caen, ya el azar aquí entra en el juego y por eso vamos a encontrar un desorden. Correcto. Entonces otra vez la pregunta persiste. En un mundo, sí, perplejo con la presencia divina, ¿cómo es que hay lugar a esta ley, a esta segunda ley de la termodinámica? De otro lado tenemos lo que se llama el reino de la vida. La vida, cualquier organismo. El organismo, cuando se empieza a desarrollar, en principio es una célula. Luego se multiplica a 2, luego a 4, 8, 16, 32, 64, ¿sí? Y así sigue. El nivel de orden está creciendo. Correcto. ¿Ok? El desarrollo del universo, igual. En principio se empezó en el Big Bang, si vamos a aceptar la teoría de la física moderna, y el orden empezó a formarse. O sea, de desorden se formó orden. Correcto. ¿Sí? Como en el caso de la vida. Eso es completamente contrariamente a la segunda ley de la termodinámica que prohíbe el crecimiento de orden. Dice que a medida que pasa el tiempo, el desorden crece y no el orden. En la vida estamos viendo que no es el caso. Es un tema que confundió durante mucho tiempo a los biólogos. Es interesante, me parece que tiene que ver justamente con algunas de las pruebas que hay acerca del diseño inteligente. Correcto. Es decir, para aquellos que discuten o no la existencia del creador, uno de los argumentos es justamente que exactamente, ¿cómo pudo crearse el orden del desorden si justamente la tendencia es al desorden? Correcto, esa es la pregunta. ¿Okay? Ahora bien, bueno, entonces como dije, es un tema muy debatido, muy discutido. Hay lo que se llama la respuesta conocida, dada por los biólogos, que dicen, hay una diferencia entre un sistema abierto o un sistema cerrado, que es un sistema abierto a influencias de fuerzas exteriores que pueden causar que el nivel de orden crezca, ¿sí? O un sistema que está cerrado, no sé si la palabra cerrado es la palabra adecuada en español, pero cerrado quiere decir que no deja, ¿sí? Que energía exterior penetre en el sistema, y ahí es cuando el desorden puede crecer. Correcto. Entonces dicen ellos que el organismo, por definición, es un sistema abierto, ¿sí? Porque la persona, o sea, el organismo atrae, ¿sí? Adquiere la energía del mundo exterior, la comida, la bebida, el oxígeno, etc. Entonces, según ellos, y más si tenemos en cuenta que el organismo está regido por un software, que es el ADN, entonces es muy conocido el ejemplo de una computadora, ¿sí? Que juega al ajedrez y le ponen enfrente jugadores que juegan con ella. Y este programa se encarga que la computadora nunca repita las equivocaciones que cometió en el juego anterior. A la larga, ¿sí? El nivel de orden dentro de la computadora va a crecer hasta que llegará a un punto que nadie en el mundo va a poder ganar la computadora. Lo interesante, digamos que lo que distingue este ejemplo de la computadora con el ejemplo del organismo, es que en el caso de la computadora fue programada intencionalmente de esa forma. Por alguien de fuera. Alguien de fuera. Exacto. Mientras que las fuerzas externas del organismo, como el oxígeno, como el alimento y demás, no están conscientes. ¿Cómo podrían ser fuente del orden en el organismo si no lo hacen conscientemente? Pero este ADN, que es el programa dentro de la computadora, sí. Me da igual quién ahora plantó ahí el programa, pero está ahí el programa según ellos, y por lo cual este programa se encarga del crecimiento del orden. Correcto. ¿Ok? Por influencias externas. Sí. El problema que la teoría o esta respuesta, sí, que el organismo está dirigido, está organizado por ese software que se llama el ADN, en realidad, en el fondo, no tiene pies y cabeza. ¿Por qué no tiene pies y cabeza? Porque si vamos a indagar más profundamente, vamos a encontrar que este ADN explica cero.
¿Por qué explica cero? Porque todas las células del cuerpo tienen el mismo ADN. Entonces, la gran pregunta, el gran enigma de la biología, cómo el organismo, cómo cuando el feto está desarrollando, ¿sí? Si cada célula contiene la misma información genética, y sin embargo vemos que hay células que obtienen, ¿sí? Que se forman de forma completamente diferente de las otras, ¿quién se encarga ahí de manipular este ADN, ¿sí? Para dar lugar a esa diferenciación? Que una célula se organice y obtenga la forma de una célula, por ejemplo, la sangre, otra célula nerviosa, otra célula de un piel, etcétera, etcétera. ¿Y quién se encarga? Nadie sabe. No se sabe. Es un misterio. Un misterio. El misterio de la vida. O sea que el gran misterio en este caso es uno más de los grandes misterios que hay, pero en este caso el gran misterio es quién se encarga de diferenciar dos células que tienen funciones totalmente distintas en el organismo, pero tienen exactamente la misma carga y la misma información genética. Correcto. ¿A qué parece la cosa? Eran dos células idénticas, exactamente idénticas, y de pronto una se convirtió en una célula del globo ocular y la otra se convirtió en una célula del cerebro. Correcto. ¿Y quién las diferenció? Si son idénticas, tuvo que haber una fuerza externa, algún factor que las hizo... ¿A qué parece la cosa? A un violín. Un violín tiene 4 cuerdas, ¿correcto? Sí. Sí. ¿Acaso yo puedo decir que acaso es posible, es factible, es lógico reducir, sí, yo que sé, el concierto de Beethoven de piano, no del piano, perdón, del violín, sí, al violín, decir que el concierto está en el violín? No. Claro que no. El concierto está en la mente del violinista. O en la partitura, o sea, en la... Claro. Sí, pero no en el violín. Correcto. En el violín yo puedo tocar con el violín, o sea, cantidades infinitas de melodías. ¿Okay? Quiere decir que tiene que haber, en el caso de la música, del concierto, ¿sí? Tiene que haber alguien que toque las cuerdas y produzca, o sea, seleccione en cada fracción de segundo, ¿sí? la cuerda adecuada para tocar ese tono. Y las distinga. Claro. ¿Ok? El ADN es igual, tiene cuatro cuerdas, 4 elementos químicos. ¿Sí? Y como dijimos, en todas las células hay los mismos 4 elementos químicos. Como detrás de cada melodía hay las mismas 4 cuerdas. Sin embargo, sí, cada vez yo puedo tocar con este mismo violín, con estas mismas cuerdas, diferente melodía. Correcto. ¿Correcto? Y aquí estamos viendo que las células, cada una selecciona de ese ADN lo que le corresponde a ella. Entonces, ¿quién es el violinista que está tocando ahí las teclas del ADN? Ese es el misterio. El misterio. Muy bien. Entonces, en realidad, ¿sí? Diciendo que el organismo tiene el ADN y por lo cual, ¿sí? Puede aumentar su nivel de orden, no responde nada. Entonces nos quedamos todavía con la misma pregunta. Y hay biólogos en realidad que definen la definición, según ellos, del organismo, contrariamente a lo inanimado, que el organismo se caracteriza precisamente con esa capacidad de aumentar el nivel de orden, contrariamente a lo que vemos en el mundo inanimado. Correcto. Y contrario a la segunda ley de la termodinámica. Que es precisamente contrario a la segunda ley de la termodinámica. Correcto. ¿Ok? Entonces todavía estamos con el mismo problema. ¿Sí? Quiere decir, de un lado vemos que en el mundo inanimado reina el azar. Correcto. De otro lado vemos que en el mundo animado, en la vida, no hay azar. Correcto. ¿Cómo cabe entender y aceptar que en el mismo universo, ¿sí? Hay 2 fuerzas que son contrarias una a la otra simultáneamente? Entonces vamos a pasar ahora a otro tema, o sea, vamos a desviarnos un poco y luego vamos a volver a lo nuestro. Bueno, el judaísmo es muy sabido y muy conocido, así que la persona tiene tendencia hacia el mal. La propensión al mal, según el judaísmo, es una de las cosas más básicas que después del pecado inicial de la maldición, cada persona lo tiene. Nació con él. En la psicología, muy conocido, también se está aceptado, ¿sí? Eso fue revelado, descubierto por Freud, ¿sí? Que se llama la tendencia, o sea, el thanatos. Correcto. El instinto de la muerte. Según él, si el cuerpo, cuando ya llega a cierta edad, empieza a decaerse, o sea, ¿no? Y esta tendencia que cada uno de nosotros tiene en su nivel físico, eso también se proyecta a nivel psicológico. Y de ahí, según Freud, ¿sí? Es el origen de esa tendencia que tenemos hacia el mal. Él no dijo nada nuevo, eso ya lo sabemos en la Torah, ya está desde la época en realidad desde el pecado inicial. Ahora, ¿por qué no especular que la tendencia que tiene la persona hacia la maldad, ¿sí? Ese instinto del mal que tiene la persona, es en realidad la causa
de lo que ocurre, de lo que estamos, lo que los físicos describen y le dan el título de la segunda ley de la termodinámica, que en el mundo inanimado reina esta tendencia hacia el deterioro. Correcto. ¿Ok? Entonces, volvemos. De un lado estamos viendo que en el mundo inanimado reina, ¿sí?, la tendencia hacia el desorden, hasta tal punto que, según ellos, llegará un momento que el universo llegue a su punto final, lo que se llama la muerte térmica del universo, porque todo se va a igualar. Por ejemplo, hoy en día hay el Sol, ¿sí?, hay la Tierra, el planeta Tierra. Obviamente, gran diferencia entre todo lo que sucede en el Sol y la Tierra. Llegará un momento que el combustible nuclear que tiene ¿cómo se llama?, el Sol, se va a acabar, que también está de acuerdo según esa ley, ya no va a haber más energía, y todo esto en realidad va a ocurrir en el plan global, en todo el universo. Hay una equivalencia entonces podríamos pensar que hay una equivalencia entonces entre la segunda ley de la termodinámica a nivel del universo y a nivel de la propensión del individuo hacia el mal. Correcto. Okay. Ahora, ¿por qué parece una especulación completamente fuera del contexto? Porque estamos hablando aquí de dos cosas diferentes. Claro. El mundo es físico, la persona es mental. Esta tendencia que tenemos hacia la maldad, hacia el mal, ¿sí?, es una maldad psicológica, o sea, está muy bien metida en toda nuestra estructura psicológica, que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, aparentemente lo que dije, ¿sí?, parece muy bien, pero no tiene ninguna base. Sin embargo, en las clases anteriores hemos hablado varias veces y hemos llegado a la conclusión que lo que nos parece físico en realidad no lo es. O sea, todo lo que yo veo como físico es una percepción subjetiva. Pero más allá de mi percepción, no hay un mundo. O sea, el mundo que está más allá de mi mente, de mi percepción, no es el mundo que yo estoy percibiendo. Correcto. Es una imagen mental de algo desconocido. ¿Sí? ¿Y quién lo comprueba? O sea, ¿de dónde saco esta idea, esta conclusión? Bueno, dos fuentes. Primero, la física moderna. Hemos hablado en una de las clases anteriores de lo que se llama black hole, el agujero negro. Que ahí resulta que cuando tenemos materia pura, o sea, átomos sin vacíos entre el núcleo y el electrón, cosa que ocurre en fenómenos cósmicos, ¿sí?, tenemos puramente núcleos, o sea, puramente materia. De repente, esta materia pura, ¿sí?, que su peso, por ejemplo, la materia pura que constituye la planeta Tierra, su peso va a ser como toda la Tierra, obviamente, es materia pura. Pero el tamaño de esta materia va a ser como un ping-pong, o sea, esto, no más. Correcto. Y en el punto céntrico de este ping-pong, de esta condensación infinita de materia, ahí la materia va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque no es porque no va a haber ahí materia, porque ahí va a desaparecer el espacio y tiempo. O sea, cuando tenemos materia pura, de repente se descubre que esta materia, la materia pura, que es la cosa más material que podemos imaginar, no es material del todo, porque no está en el espacio y tiempo. Correcto. Deja de ser materia en absoluto. En absoluto. Y desaparece de nuestro mundo. O sea, la materia pura no pertenece a nuestro mundo físico. Correcto. O sea, suena muy paradójico, pero así es. Así es, correcto. ¿Correcto? Otra evidencia que dice lo mismo es lo que se llama, también es una conclusión de Einstein, o sea, el descubierto por él, ¿sí?, que a medida que cualquier partícula material, cualquier objeto, lo que sea, ¿sí?, se acerca a las velocidades de la luz, ¿sí?, el tiempo y el espacio, el tiempo se hace más lento y el espacio se contrae. Hasta que en la velocidad de la luz en sí, tampoco no hay tiempo y espacio. Correcto. Entonces, por lo cual dije que si hubiéramos podido mantener un diálogo con la luz, si hubiéramos preguntado cómo la luz nos está viendo ahora, no solamente a nosotros que ahora que estamos hablando, ¿sí?, sino el universo en su totalidad, no hubiera comprendido la pregunta, porque de su perspectiva no hay tiempo y espacio, y por lo cual no hay universo. Correcto. Entonces, de la perspectiva absoluta, todo esto no existe. Tiene que haber algo, obviamente, porque si yo estoy viendo la luz, pues obviamente hay alguien que está viendo la luz. Y si hay alguien que está viendo la luz, quiere decir que yo existo. Pero mi aspecto físico, que es igual que el aspecto físico de la pared, si las estrellas, las casas, los coches, ese aspecto físico de la perspectiva de la luz no existe. Pero algo sí existe, nosotros mismos. Cuando digo nosotros, no me refiero a mi cuerpo. Mi cuerpo es pasajero. Supongamos que existe. Una vez le voy a contar algo. Yo manejo muy rápido los coches.
¿sí? Una vez estando en Jerusalén, volví del aeropuerto, era medianoche, a la 1:30 de la madrugada. ¿Sí? Estaba lloviendo muy fuerte. Estaba manejando 130 kilómetros la hora. Saliendo de una curva, con mucha lluvia. Estaba experimentando si efectivamente no hay espacio y tiempo. No, a esas velocidades hay espacio y hay tiempo. ¿Sí? Saliendo de una curva, de repente me encontré con un charco muy, muy ancho de agua. Ya era muy tarde de frenar. Ya no podía frenar. El coche patinó, se fue hacia la derecha, hacia la izquierda, se volcó y fue contra la pared de separación entre las dos vías. ¿Sí? Todo eso ocurrió obviamente en fracciones de segundo. Y yo en esos momentos, en fin, en esos segundos, me dije a mí mismo, wow, en lo que sea, o sea, en nada de tiempo, yo voy a parar de existir. Yo estaba seguro que ya. Y todo lo que estoy viviendo ahora va a desaparecer. Entonces voy a vivir otra realidad. Si voy a vivir otra realidad, que sí que lo que estoy viviendo ahora es puro cuento. Si esto va a desaparecer en unos pocos segundos, y en vez de esto voy a ver otra realidad, quiere decir que esto nunca existió. ¿Sí? Eso, o sea, obviamente tuve esos pensamientos porque yo estoy muy metido en esos temas. Claro. ¿Ok? Pero esas son dos evidencias. Debe ser difícil vivir así, debo decir, ¿no? Llegar a la casa y no saber si la familia efectivamente existe. La familia existe, repito, Enrique. O sea, yo nunca dije que no hay realidad. El aspecto físico de la realidad es el pasajero, es el relativo al observador. Correcto. Si no hay observador, no tiene sentido decir que hay aquí color verde. Y no solamente color verde, todo lo que hay aquí. ¿Ok? Pero otra vez, no es que no hay realidad. Hay realidad. Pero la realidad que existe independientemente del observador no es una realidad física. Correcto. Mi físico depende que existe aquí un observador. Que seas tú, que sea él, que sea yo que me estoy viendo en el espejo. ¿Sí? Muy bien. Pero si no hay observador, no hay visión. Y al no haber visión, no tiene sentido decir que hay algo físico. Correcto. Sin embargo, mi mente no depende de un observador. ¿Sí? Yo sé que existo. Correcto. No necesito ninguna aprobación de nadie. La filosofía cartesiana. ¿Okay? Correcto. Entonces, de un lado tenemos el aspecto físico del mundo, que es subjetivo, ¿sí? se relaciona con el observador. Sí. Y de otro lado tenemos lo que hay más allá. ¿Y qué hay más allá? Entonces, en una de las clases también hemos visto claramente que si la mente mía es innegable, ¿sí? Como la mente de cada persona, la persona no puede cuestionar su propia existencia. No me refiero a existencia corporal, sino a existencia mental. ¿Ok? Entonces, y lo que supuestamente me constituye mi cuerpo es idéntico a lo que constituye todo el universo, átomos. Si aquí tenemos una evidencia clara, ¿sí? Que la sustancia que constituye estos sistemas, estos átomos, ¿sí? Es mental, porque no hay forma de negarlo, porque mi cerebro aquí, ¿sí? Existe solamente para el observador. El cerebro se conoce a él mismo, no como cerebro, sino como mente. Correcto. Esto hay que aplicarlo al mundo en su totalidad. Entonces, en realidad, y como lo dije en nombre de Eddington, un gran cosmólogo inglés, ¿sí? No hay forma de evitar refutar esa conclusión. Correcto. Parece un poco raro, una conclusión un poco rara, una conclusión un poco lo que usted diga, pero eso es lo que hay. ¿Ok? Entonces, volvemos al tema. De un lado hemos visto, ¿sí? Que la segunda ley de termodinámica es algo que es irrefutable. Los números mismos dictan que así es. Para efectos del universo físico. Correcto. ¿Sí? De otro lado, hemos visto que hay otro sistema que es la vida, que ahí el nivel de orden está en crecimiento, contrariamente a la segunda ley. ¿Cómo se reconcilia esas dos fuerzas contradictorias? Entonces, la llave es el hecho que el ser humano también en sí mismo está esa tendencia, ¿sí? Esta propensidad hacia el mal. ¿Okay? Entonces, he preguntado por qué no especular que el responsable por este aumento de deterioro en el mundo exterior somos nosotros. O sea, estamos proyectando, ¿sí? Fuera de nosotros esta tendencia hacia el mal que tenemos. O sea que el universo se está deteriorando por causa nuestra. Correcto. Okay. También parece sumamente especulativo. Sí. Pero aquí está la mecánica cuántica. Pues la mecánica cuántica, uno de sus más importantes principios o
Assumption, ¿cómo se llama? Sí, afirmaciones o las cosas que asume. O sea, sí, que asumen que la observación humana tiene un rol, un factor muy importante en todo lo que ocurre en el mundo exterior. ¿Cómo es eso? ¿Nuestra observación afecta el mundo exterior? Correcto. Entonces no me voy a meter muy a fondo. Si la gente que me está escuchando, si quiere, que se metan en Internet y busquen observación en mecánica cuántica. ¿Ok? Pero en 2 palabras sí voy a explicar. Según ellos, cualquier partícula subatómica tiene 2 aspectos. ¿Ok? El aspecto ondular y el aspecto Corporal. corporal. Okay. Correcto. Según ellos, antes que un fenómeno está observado o experimentado por los físicos, no existe como una partícula definida que tiene tiempo y espacio. Existe como onda de probabilidades, como puras matemáticas. Pero en el método de observar, entonces hay lo que se ocurre, el colapso, ¿sí? de esa amplitud de probabilidades, como ocurrió, si me escucharon en las clases anteriores, si cuando tengo una moneda y estoy tirando, ¿sí? En una sesión muy larga de tiradas, entonces yo puedo predecir de antemano el resultado final. Sin embargo, yo no puedo predecir cómo va a caer la forma siguiente, sobre qué cara. Correcto. Quiere decir que en el momento de la caída individual, esta amplitud de probabilidades, 50% sobre una cara, 50% de otra cara, de repente colapsa y tengo la moneda solamente sobre una cara. En el caso del electrón, encuentro el electrón aquí y no allá. Entonces, de repente, esta amplitud, ¿sí?, colapsó y ahora tenemos un electrón muy bien definido en el espacio-tiempo. Esto está causado, según la gran mayoría de los físicos, en el momento de la observación y no antes. Si lo comparáramos con la moneda, podríamos decir que es el momento de la observación de la tirada individual. El momento de la observación en el mundo subatómico y la tirada individual en el caso de la moneda son idénticos. Correcto. O sea, aquí, cuando estoy tirando la moneda, ¿sí?, cada vez que la estoy tirando, el factor de azar entra en el juego, porque no puedo determinar cómo va a caer. Correcto. Según ellos, antes de ser observado, ¿sí?, el fenómeno, si se puede llamar fenómeno, porque según Niels Bohr, el colega de Einstein, no se puede llamar a ningún fenómeno, excepto en el momento que está observado. Correcto. Porque si no está observado, no es un fenómeno. Ok. El fenómeno es el... El fenómeno está causado, generado o creado en el momento de observación. Correcto. Correcto. Y es cuando entra el azar, cuando el físico no puede determinar a dónde va a encontrar el electrón. Antes, las ecuaciones de Schrödinger, que son las ecuaciones de waves, de ondas, pueden determinar el resultado final de muchas observaciones. Pero en la observación individual no hay forma. Ahí el factor azar entra en el juego. Es lo que se llama el principio de Heisenberg. Incertidumbre. Incertidumbre. ¿Sí? Que no hay forma de saber qué va a suceder. No hay forma. O sea, en principio eso está intrínseco en la naturaleza misma. No está en mi ignorancia, sino en la naturaleza misma. Ahora bien, entonces, también lo dije en una de las clases anteriores, ¿qué de especial tiene la mente humana, ¿sí?, que su observación puede tener ese efecto? Entonces dije, había un físico premio Nobel, Jürgen Wigner, que dice que la mente humana, contrariamente a la mente de cualquier otro organismo, ¿sí?, está dotada con la capacidad de introspección. La persona puede determinar por sí mismo cuál es su naturaleza, qué va a ser el próximo segundo, quién es él. ¿Sí? O sea, en otras palabras, tiene libre albedrío. ¿Sí? Que esta facultad que tenemos nosotros puede también cambiar el estado del cerebro. Como dice Wigner, si el cerebro puede afectar la mente, no hay ninguna razón en el mundo de pensar que la mente no puede afectar al cerebro. Claro. ¿Okay? Entonces, si la mente tiene esa capacidad de determinar el estado físico, entre comillas, del cerebro, no hay por qué pensar, porque no llegar a la conclusión que igual lo puede hacer para el mundo exterior. Ahora, ¿cómo yo sé que ellos tienen razón? Porque la Torah lo dice exactamente igual. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Cómo lo dice la Torah? Ok, os voy a explicar. Nachmanides, ¿sí?, Ramban, sí, dice sobre el versículo en la Torah, en los 6 días de creación, cuando Dios creó la luz, Vayar Elohim et haor kitov, ¿sí?, y Dios vio la luz que es buena. Correcto. ¿Por qué se requiere que Dios vea la luz? Entonces, dice Ramban Nachmanides que el hecho que Dios está consciente, está observando la luz,
Esto permite a la luz seguir existiendo. ¿Okay? Entonces la observación divina cree cada instante la luz de nuevo. Correcto. ¿Correcto? El Ramjal, el Moshe Chaim Luzzatto, va un paso más adelante. En la Gemara en Shabbat, el Talmud en el Maseret Shabbat, dice que es prohibido fijarse en ídolos. Explica Ramjal por qué. Porque cuando estamos contemplando a los ídolos, Dios nos va a considerar que nosotros los hemos creado con nuestra vista. Y explica la lógica detrás de sus ideas. Dice lo siguiente: hay gran diferencia entre la percepción visual y las otras percepciones, la auditiva, el olfato y el paladar. Cuando en la charla anterior, hablando de los sentidos, la jerarquía de los sentidos, ¿sí? hemos enfatizado que la percepción visual es activa. ¿Correcto? Requiere que la voluntad del observador esté involucrada en el acto. Correcto. En realidad, y hoy se puede ir todavía más lejos, y también lo hemos tocado cuando hablamos del tema que los ojos son el espejo del alma. Sí. La voluntad de la persona se refleja a través de sus ojos. ¿Sí? La personalidad de la persona. Yo veo a una persona y en sus ojos veo más o menos lo que es él. No en vano, cuando un periódico quiere ocultar la identidad de la persona fotografiada, ocultan los ojos. Correcto. ¿Sí? Porque ocultan, o sea, reflejan más bien lo que es la persona. Y lo que es la persona, su voluntad. ¿Qué es la persona? Lo que él quiere es él. ¿Correcto? Los ojos reflejan la voluntad de la persona. Y hay algunos físicos que dicen que en el método de observación, ya que es muy difícil en realidad digerir la idea que la observación causa un efecto en el mundo exterior, ellos dicen que la voluntad de la persona se expande en el momento de la visión hacia afuera. ¿Okay? Ahora, Ramjal viene y lo explica, dice lo siguiente. A diferencia, así dice él, en su libro, un libro de Kabbalah suya que se llama Dir Bamarom, dice, contrariamente a la percepción auditiva, que ahí la información, ¿sí?, tiene solamente una dirección, del mundo exterior hacia adentro, la percepción visual tiene dos vías, de fuera adentro y de dentro a afuera. Lo dice bien claro, exactamente lo que dicen hoy en día los físicos. Ahora bien, entonces, y eso, el Ramjal ahora nos ofrece un argumento que los físicos no lo ofrecieron, dice lo siguiente. Cada objeto en el universo existe solamente en el contexto del todo. Yo no puedo imaginar la planeta Tierra, excepto dentro del universo. Yo no puedo imaginarme esta silla, por ejemplo, excepto dentro de un cuarto, sea este cuarto, sea cualquier otro cuarto. Pero yo no puedo imaginarme la silla en un vacío absoluto. No Exacto. existe tal cosa. Correcto. Cada parte existe solamente en el contexto del todo. ¿Correcto? Correcto. Ahora, la neshama de cada persona, lo que nosotros llamamos antes el yo, o en inglés the self, ¿sí?, es en realidad algo completamente trascendental. ¿Sí? Como he explicado, la palabra yo es la palabra más, ¿sí?, verbalizada por cualquier ser humano. Sin embargo, nadie sabe lo que es. La persona conoce su personalidad, si la conoce. Conoce sus facultades, sus posibilidades, si las conoce. Pero el yo es completamente trascendental. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inmutable. No cambia con el tiempo, no varía con el tiempo, no hay ninguna forma de modificarle. Esto siempre es la esencia, ¿no? Esta es la existencia. ¿Ok? Si volvemos a las fuentes rabínicas, este self o este yo es lo que se llama la neshama. Contrariamente a lo que se llama el ruach nefesh, que son dos niveles más bajos del alma. La neshama es lo más allá, lo divino, la chispa divina que tiene cada uno de nosotros. ¿Ok? Al tener esa chispa divina, dentro, ¿sí?, de esa chispa divina, ¿cuál es su contenido? El universo entero. Porque si es una chispa divina, está dentro, obviamente, presente la voluntad divina. Y obviamente la voluntad divina dentro de ella y todo. O sea que el yo contiene el universo entero. Correcto. Dentro de cada... mira, si surgimos de la naturaleza, ¿sí? Y la física moderna descubrió que en el mundo subatómico, que nosotros también somos parte de ese mundo porque estamos, según ellos, compuestos de los mismos átomos, que sí, también en nuestro cuerpo, entre comillas, hay este mundo subatómico. Según ellos, el mundo subatómico es non-local, no es local. No hay ni tiempo ni espacio. Quiere decir que todo el universo está encapsulado en cada partícula. Correcto. Quiere decir que el mundo entero está encapsulado en cada uno de nosotros. Correcto. ¿En dónde? En la esencia, en el self, en el yo. ¿Ok? Entonces tenemos aquí lo siguiente, dice Ramjal.
Tenemos el yo, lo que se llama el yo. Nadie sabe lo que es, pero cada uno tiene un yo, ¿correcto? Sí. Su esencia. Cuando se abre el ojo, ¿sí? Se establece una conexión, un anexo, un bridge, ¿sí? Un puente entre el todo que está presente en mí mismo y en la parte que estoy observando. Vamos a suponer que estoy observando una silla. Esa silla, como dijimos, existe solamente en el contexto del todo. ¿Ok? Cuando yo abro los ojos, cuando usted abre los ojos, cuando cualquier persona abre los ojos, se establece, ¿sí? Esta vía entre el objeto particular y el todo que está contenido en mi ser. O sea que ya no solo es una ventana del alma, también es un puente. Un puente, correcto. Entre el propio objeto y el todo. Entonces, ya que este objeto no puede existir excepto dentro del contexto del todo, y el todo está presente en mí, entonces es mi todo que le está otorgando la existencia. Lo estoy creando en el momento que le estoy observando. Correcto. En otras palabras, lo que dijeron las conclusiones de la gran mayoría de los físicos, que la observación, ¿sí? Causa, ¿sí? o forma o crea el objeto observado, cosa que muchos de los físicos, incluso Einstein, no lo quería aceptar. Y lo debatió durante 30 años. ¿Sí? Y perdió la batalla, porque los experimentos de los últimos 20, 30 años descubrieron que él falló. Niels Bohr tenía razón. En realidad, ya Ramchal, ¿sí? Los anteriores lo dijeron hace mucho tiempo. La observación humana, o sea, el humano no es un observador pasivo en la naturaleza, participa de forma muy activa. Correcto. ¿Sí? En todo lo que sucede. Entonces, la mirada sí afecta el universo. Correcto, y aquí estamos llegando poco a poco a lo que se llama el mal del ojo. Correcto. ¿Okay? En ese contexto voy a añadir un detalle más. La Gemara en Bava Metzia dice lo siguiente. Una persona que va a medir su granero en el camino hacia allá, que diga una verajá. ¿Por qué? Un poco raro, ¿no? Sí. El granero, al fin y al cabo, tiene un número determinado de granos. 500.000, 1 millón, yo qué sé, para poner una cifra, ¿no? Yo voy ahora a decir, quiero medir, quiero saber cuántos granos tengo. Y voy a decir una verajá, ojalá Kadosh Baruj Hu que mandes verajá. ¿Qué tiene que ver? Ahí la cantidad está determinada. Claro, no va a cambiar la cantidad. No va a cambiar. O sea, para que de 1 millón de granos, ¿sí? Se multipliquen y se hagan 2 millones, se requiere un proceso muy complejo. Tengo que sembrar, tiene que haber sol, lluvia, etc. Y aquí solamente si decir algunas palabras, entonces voy a cambiar, o sea, el número de granos que tiene ahí. Esa pregunta lo pregunta Rebeliau Dessler en su libro famoso Michtav Eliyahu, ¿sí? La carta de Eliyahu. Las cartas de Eliyahu, la carta de Eliyahu. Y dice lo siguiente, exactamente lo que dijimos. Sí, yo tengo un árbol de naranjas en mi ¿cómo se llama? En mi jardín. Correcto. ¿Sí? Si crecen las naranjas es porque Dios quiso que crezca la naranja, ¿no? O sea, así por lo menos creemos. No creemos, y creo que es mucho más que eso. Pero en fin, vamos a dejar así. ¿Ok? Pero ¿para qué? Para que crezca esa naranja se requiere un proceso muy largo y tiempo. Sí, el árbol tiene que crecer, tengo que esperar que crezca, que salga la fruta, que crezca, que se madure, etc. Acá el book depende de leyes de naturaleza para que esta naranja esté ahí, la pueda tomar y puede ir verajá y la comerla. Obviamente que no. Él creó las leyes de naturaleza. Correcto. Entonces, ¿cuál es el propósito, ¿sí? De hacer un mundo basado sobre leyes? Si él no necesita leyes para que el mundo funcione, para que el mundo esté. Dice Ramchal lo siguiente, que el propósito de basar el mundo sobre leyes solamente para someterme a prueba. ¿Por qué? Porque si no hay leyes yo no puedo intervenir. Yo no puedo plantar el árbol y esperar que crezca la fruta y luego voy a ser sometido a prueba. Si voy a reconocer que todo viene de Dios o voy a pensar que es mi inteligencia, mi capacidad de todo. Correcto. Entonces el único propósito, ¿sí? Que Dios estableció o fundó el mundo basó el mundo sobre leyes es para someterme a prueba. ¿Sí? O sea, si voy a estar en lo correcto me voy a desviar. Eso siempre y cuando hay una persona que está presente. Pero si no hay persona que está presente, Dios no depende de leyes. Él puede hacer que de 1 millón de granos de repente se multipliquen en 2 millones sin pasar por todo ese proceso de fotosíntesis. Claro. No necesita. Por eso cuando voy a medir mi granero, puedo decir la verajá, ojalá que mandes verajá. Y Dios va a hacer lo suyo. O sea, puedo esperar que como yo no intervengo, yo no sé el número de granos que hay ahí. El número de granos que hay ahí, es posible
Que se multipliquen. Así es. Producto de la bendición. Así dice la Gemara. Qué interesante. Eso está en línea exactamente con lo que dice la mecánica cuántica, que si no hay observador, no hay leyes. ¿Sí? Eso dice la mecánica cuántica. Que la observación, sí. La física cuántica, la física, ¿verdad? Crea en el momento de la observación la partícula que está en el espacio-tiempo, esta partícula está creada. Si no hay observación, no hay partícula, no hay espacio-tiempo y por lo cual no hay leyes. Otra vez, ¿nos lo repite? ¿Okay? ¿Cómo dice la física? O sea, el mundo, o sea, ¿cómo se llama? El macrocosmos que yo conozco, que es el mundo común, el mundo conocido por todos nosotros. Sí. ¿Sí? Está basado, obviamente, cada cosa tiene su momento, su lugar y su espacio. O sea, ocupa cierto espacio, cierta dimensión de espacio y tiene cierto momento en la historia. Correcto. ¿Sí? El espacio-tiempo, según la mecánica cuántica, surge o cobra realidad solamente en el momento de observación. Yo diría incluso más que eso. ¿Sí? Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, sí, dijo que espacio y tiempo están solamente y exclusivamente en nuestra mente. En el mundo exterior no hay ni espacio ni tiempo. Esto fue mucho antes de la mecánica cuántica. Y Einstein, después de descubrir todo lo que descubrió, dijo lo siguiente: espacio-tiempo son patrones que con ellos pensamos y no condiciones que en ellos vivimos. Le voy a preguntar con respecto a esto, Rabino. ¿Ha pensado usted o le ha pasado alguna vez por la mente que quizá las grandes tragedias de nuestra historia, los eventos trágicos que recordamos, que muchas veces nos preguntamos cómo pudieron suceder, cómo sucedió esto, aquello, precisamente no hayan sucedido basándonos en lo que está diciendo ahora, que simplemente están en nuestro pensamiento, están en nuestra mente, somos observadores que los crean en nuestra mente, pero finalmente no Enrique, no. Yo no dije que no hay realidad. Pero está diciendo yo no dije que no hay realidad. El espacio y el tiempo están en nuestra mente. O sea, eso dijo Immanuel Kant. Pero usted está de acuerdo con eso. Solamente, sí, por lo que nos concierne, eso es lo que dijo Immanuel Kant. Estaría de acuerdo, sí. Y no era una persona estúpida. O sea, él estaba consciente del mundo donde estaba viviendo, sí, de su casa, no sé, de su familia, etc. Y aún así, sí, filosóficamente llegó a esa conclusión. ¿Cómo esto se puede reconciliar con la realidad que estamos viviendo? ¿Cómo se puede reconciliar con el hecho que yo ahora me puedo levantar de la silla y caminar en el cuarto? Si me puedo levantar de la silla y puedo caminar en el cuarto, quiere decir que hay un mundo de 3 dimensiones y que hay tiempo, ¿sí? Porque levantarme, ¿sí? y caminar requiere tiempo. Entonces, o sea, ¿estamos locos? Cuando digo estamos locos me refiero, ¿los grandes filósofos eran locos o qué? No, pero la filosofía cartesiana puso una gran pregunta sobre la filosofía en general, occidental y judía, que es básica, y es la idea de que de lo único que podemos estar conscientes es de que pensamos. Sí. Pensamos y por lo tanto existimos, pero solo existimos en la medida en que pensamos. Esa es la cuestión filosófica. En otras palabras, no, pero yo puedo pensar que me levanto y camino en esta dimensión tridimensional, como usted está comentando, pero no tengo ninguna prueba fehaciente de ello. ¿Está usted de acuerdo con eso? Entonces Descartes tenía también su argumento filosófico. Y muy válido. Muy válido. O sea, que esto es lo innegable, que yo existo, o sea, que mi mente existe. ¿Sí? Y ya que él creía en Dios. Sí. Entonces Dios dijo que no nos va a engañar. Correcto. ¿Okay? Entonces yo me puedo basarme sobre Dios, sobre lo bueno que es, para tener fe que el mundo real existe de alguna forma u otra. Correcto. ¿Ok? Pero la base, o sea, lo que nos concierne es lo siguiente: espacio-tiempo, y tal como fue comprobado, hoy en día está comprobado en la física moderna. Sí. Son puras percepciones, patrones psicológicos subjetivos que están en nosotros. ¿Usted coincide con esa idea? Un momento. Si quiere, para que no sea tan raro, lo voy a bajar un poco abajo. Sí. Yo estoy en mi cama tomando una muy buena siesta, muy sabrosa, etc. Y estoy soñando sobre diferentes eventos. Correcto. ¿Ok? Esos eventos ocurren exclusivamente en mi mente. Una vez que paro de soñar de ellos, desaparecen. Correcto. ¿Correcto? Yo en mi sueño puedo pensar que estoy ahora... que estoy en una playa en Hawái y veo todo de forma muy real. Y estoy seguro que mucha gente que me está escuchando tuvieron sueños, que entre ellos había sueños de pesadillas, hasta el punto que sudaron, ¿sí? Cuando estaban durmiendo. Se vive como una realidad. Una realidad, o sea, en realidad no se puede distinguir entre la realidad que estoy viviendo en el sueño y la realidad que estoy viviendo hasta ahora.
correcto. Hasta tal punto que los filósofos preguntan, a lo mejor todo esto es un sueño. Sí, ¿Ok? exacto. Ahora, ¿por qué no especular y no es una especulación? Que nosotros todos estamos en la mente de Dios. O sea, yo puedo soñar sobre este cuarto, ¿correcto? Y en mi sueño yo puedo ver la dimensión del cuarto. Pero esa dimensión no es una dimensión física, está toda en mi mente. Y para mí es real, 100% real. Entonces, todas las 3 dimensiones, 4 dimensiones del universo están en la mente divina. Nos parece 4 dimensiones físicas, pero en realidad no lo son, están en su mente. Yo coincido en esa parte, me parece interesante pensar justamente con relación a los sueños, que la persona vive con toda realidad los sueños, y por eso es extraño que cuando despierta uno de una pesadilla, tenga un alivio pensando, solo estaba soñando, porque comparado es quizá porque solamente pasó durante el periodo de una noche, pero comparado con la eternidad, después de la vida, toda la vida, 80 años de vida de una persona se van a ver todavía más pequeños que una noche durante la vida. Y quizá la persona simplemente respire aliviada y diga, solo estaba viviendo. Y así dice David Amelech, Haynu Keholmim. Es una de 2 palabras de David Amelech, del rey David en los Salmos. Haynu Keholmim, que nos vamos a despertar y vamos a decir, todo fue un sueño. Exacto. Así parece. Así de que de va a ser como las peores cosas que suceden en esta vida, después de la vida, tendrán que verse como se ve un sueño después de que uno se despierta. Solamente era un sueño. Correcto, así es. Muy bien. Entonces, yo no veo ninguna contradicción. Una vez se aborda de esta perspectiva, ahí a mí ya no me molesta. Correcto. Yo puedo caminar y todo y saber simultáneamente que en realidad estoy viviendo en un mundo espiritual. Correcto. ¿Ok? Correcto. Una vez, una anécdota, ¿no? Una vez estuve en Chile y di una plática ahí. Un muchacho joven, no sé, 18 años, 20 años, que estaba en el proceso de Teshuvah, etc. Cuando escuchó esas ideas, después de la plática se acercó hacia mí. Me dijo, ¿sabes? Para mí no era nada raro. Porque yo estoy en mi cuarto en su casa, ¿no? Y ahí tiene la cama, el armario, el televisor, yo qué sé qué. Y me dice, una vez me pregunté, ¿Dios está en realidad creando el universo cada fracción de segundo? Correcto. Y así hoy en día dicen los físicos. Sí, la creación no se acabó. Cada fracción de segundo es una nueva creación. Que nosotros en la Tefilá de Shachrit lo decimos también, Mechadesh betuvo bechor yom tamid maaseh bereshit. Cada día, cada momento, Dios renueva la creación. Es una creación nueva. Correcto. Entonces dice, pero si yo no estoy en el cuarto, ¿para qué Dios va a crear mi cuarto? Exacto, es una buena pregunta. ¿Por qué va a existir todo lo que está sucediendo afuera? Sí, si no hay nadie ahí. Sí. ¿Para quién? Claro. Entonces llegamos de varios ángulos, llegamos a lo mismo. Sea la física moderna, sea la filosofía, sea el judaísmo, dice lo mismo. Solo funciona en la medida en que uno lo observa. Correcto. Las leyes de naturaleza existen solamente, ¿sí?, como resultado de la presencia de un observador. Si no hay observador, no es ley de naturaleza. Y al no haber leyes de la naturaleza, yo no puedo decir que el mundo existe tal como yo lo conozco. Correcto. Tiene que ser otro aspecto completo. Entonces, ¿en qué quedamos? Hemos preguntado, especulado, sí, que a lo mejor la tendencia, ¿sí?, o ¿cómo se dice? ¿Cómo dice usted? La propensión. La propensión de la persona hacia el mal es en realidad el factor que genera también el mal en el mundo exterior, en su totalidad. Correcto. ¿Sí? El deterioro del universo. Y hemos visto que según la mecánica cuántica, en el momento de la observación, el factor de azar entra en el juego. Correcto. Porque antes de ser observado no hay tiempo y espacio, y por lo cual no hay azar. Correcto. Todo está predeterminado. Correcto. Ahora, ¿sí?, hemos también visto en el comienzo, que en el fondo, en la base de esta segunda ley de la termodinámica, que dice que el azar va en crecimiento, está el azar. Porque cuando la mente está involucrada, no hay lugar a azar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la pregunta inicial? La pregunta es si había azar en el mundo. Había azar. ¿Y cómo Dios puede permitir azar si Él está presente aquí? Correcto. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Que Dios, con toda su omnipotencia, dio a la persona, ¿sí?, esta capacidad que Él introduzca el azar cuando Él piensa que hay azar. Correcto. O sea, el azar es el resultado de ¿qué? La persona tiene 3 niveles de su neshama. La esencia, que es la neshama, que es la chispa divina, y luego tiene el libre albedrío, que es, en el lenguaje de Jajamim se llama ruach, o en español a lo mejor se les podría llamar espíritu. Y luego tenemos el nivel más bajo, que es el conjunto de todas sus facultades mentales. Nefesh. Nefesh. Entonces tenemos los 3 elementos. Las facultades mentales abajo, sí, el piso de abajo.
El Ruach, el libre albedrío, que su misión es controlar y reordenar todas las facultades mentales. Correcto. Y la Neshama, que está arriba, la chispa divina que está más allá. Yo estoy... Es trascendental. Trascendental. Entonces tenemos 3 pisos, ¿correcto? Si hubiera un puente directo entre la Neshama, ¿sí?, pasando por el Ruach y yendo al Nefesh, no hubiera lugar al azar, porque la Neshama es lo que está más allá del tiempo, ahí no hay azar. Correcto. El problema es que el acceso directo a esta Neshama está bloqueada. ¿Sí? No solamente porque está bloqueada, la persona no puede penetrar en lo que se llama su subconsciencia, no puede, está completamente sellada, o sea, no hay entrada. ¿Sí? Y como dijo Immanuel Kant, él consideró el yo como el yo trascendental. ¿Sí? La persona no lo puede proyectar en su campo de conciencia y meditarlo. ¿Quién soy yo? Correcto. Esta pregunta nunca va a tener respuesta. ¿Por qué? Porque no existe ni la pregunta. Correcto. Yo no puedo dirigir una pregunta al yo si el yo está más allá. Correcto. Yo puedo dirigir la pregunta hacia el tapete, hacia el techo, hacia la madera, de cómo está formado, qué es el átomo, cosas que están fuera de mí, cosas que están más allá de mí o más intrínsecamente en mí, están sellados, no tengo acceso a ellos. Entonces, de un lado, el camino hacia el yo está bloqueado. Entonces, estoy desconectado de mi yo. Como vemos en la primera clase que he dicho sobre libre albedrío, que el yo en realidad en mi vida práctica no me guía en todo lo que hago. Son factores, o sea, todos los estímulos exteriores que estoy expuesto a ellos. No es el yo, ¿sí?, mi esencia que me está guiando lo que va a ser el próximo segundo. Es las circunstancias, ¿correcto? Entonces, este nivel absoluto, ¿sí?, que está más en el tiempo, no tiene acceso, yo no le permito el acceso hacia mi Ruach y mi Nefesh. Estoy desconectado. Esta desconexión yo lo proyecto al mundo exterior. Porque el azar tiene lugar solamente cuando no está controlado por una mente, por una fuente de energía. Pero si está controlado, ya no hay azar. Como dijimos, el juego de cartas de 1 a 10 no tengo ningún problema de ordenarlos. Pero una vez no está desconectado de mis manos y cae al suelo, al piso, aquí entra el azar. ¿Ok? Entonces, si este factor divino, ¿sí?, que está más allá del tiempo y el espacio, yo le hubiera dado acceso a mis acciones, entonces, en mi vida privada, en lo que hago, en cada segundo no hubiera azar. ¿Sí? Hubiera seguido un plan divino y el azar no hubiera podido entrar. Entonces, yo no hubiera proyectado ningún factor de azar en el mundo exterior. Correcto. Lo contrario, hubiera proyectado al mundo exterior este factor unificador que está en mí. ¿Ok? Y la segunda ley de termodinámica hubiera desaparecido para siempre. Vamos todavía más a la raíz. Según la Torah, ¿cuándo empezó la segunda ley de la termodinámica de funcionar? O sea, el deterioro del deterioro. A partir de que el ser humano comió del fruto prohibido. Así es. ¿Cómo lo sabemos? Porque ¿cómo empezó el pecado? Entonces la Torah describe el pecado de la forma siguiente. ¿Sí? Cuando la serpiente, ¿sí?, tuvo el diálogo con Javá, ¿sí?, la mujer de Adán y Eva. Entonces la mujer le contestó. ¿Sí? Y en realidad no tenía derecho a entrar en diálogo con él. Pero le hizo caso. ¿Y qué le dijo? Mi pri etz hagan achol nohal. Del fruto, ¿sí?, del árbol del jardín comeremos. Viene el Zohar, ¿sí?, y dice lo siguiente. La primera letra que verbalizó Javá fue mi pri, mem. Dice el Zohar, y no voy a meter ahora en lo que quiere decir, y solamente voy a citar lo que dice el Zohar. La serpiente agarró esta letra mem y estuvo stand-by, estuvo esperando, estuvo a la espera. Okay. Luego, la serpiente dialogó dijo lo que dijo a Javá, y luego Javá, la mujer de Adán, ella se cayó, entró en acción. ¿Sí? Y la mujer observó, ¿sí?, que este árbol es sabroso. Vatikach, y tomó del fruto. Vatiten, y se lo dio a su marido. Vatojalna, y comieron. Vatepakachna en Eshnehem. Dice el Zohar que aquí lo siguiente. Hay aquí 4 verbos que empiezan con las letras Vavtaf.
¿sí? Vatere, vavtaf. Vatikach, vavtaf. ¿Sí? Vatojalna, vavtaf. Vatipakajna, vavtaf. 4 verbos que empiezan con las letras de vavtaf. Dice el Zohar que esas 4 letras rodearon la letra mem, que es la agarraba de la serpiente, ¿sí? Lo rodearon de los 4 puntos cardinales. Y la combinación de la letra mem con las letras vavtaf, ¿sí? Sale mavet, muerte. Entonces dice el Zohar que a partir de ese momento reinó la muerte reina en el mundo. O sea, el deterioro que al fin de su cuenta lleva a la muerte, ¿sí? Empezó a funcionar, entró en el juego, en el sistema, en el momento que la mujer observó. Mavet. Vatere. O sea, la observación humana. La persona puede utilizar sus ojos para 2 cosas. O observar el mundo exterior, intentar, ¿sí? Aumentar su nivel de orden en la cultura, construcciones, bla, 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 todo ese cinema, fútbol, medios de televisión, todo lo que usted quiera. ¿Sí? O sea, su intención ahora es, ¿sí? Crear algo en el mundo exterior. O se enfoca en sí mismo, ¿sí? En aumentar su nivel de orden. O sea, ¿sí? Elevarse cada vez más hacia Dios. Entonces, en la primera opción, está introduciendo el azar porque se está desconectado de su neshama. Al estar desconectado, esta desconexión la proyecta afuera. El otro camino, la otra vía es olvidar el mundo exterior, ¿sí? Y enfocarse en sí mismo, en buscar a trascenderse, a elevarse espiritualmente. En ese momento está conectando con la neshama, ¿sí? En ese momento, cuando la persona logra, ¿sí? Alcanzar esta meta hasta el final, ya no va a introducir al mundo exterior este factor azar que lleva a la muerte. ¿Okay? ¿Cómo está reflejado esto en el texto? Cuando Adán Arishon cometió el pecado. El pecado, perdón. Sí, cometió el pecado. Entonces fue maldecido. Entonces ahí si la persona se da en cuenta, lee el texto, ¿sí? Las maldiciones sobre la tierra, etcétera, va a ver que en realidad eso es precisamente lo que dice la segunda ley de termodinámica, que todo va a ir al deterioro. Pero ¿qué ocurre según la Torah en el momento que vamos a obedecerle? Ahí la Torah de repente da bendiciones que son completamente opuestos a las maldiciones que recibe Adán Arishon. Por ejemplo, en el Parashat Bejukotai, ¿sí? Si nos vamos a regir según los tees, etcétera, etcétera, entonces la Torah nos da, ¿sí? Una serie de bendiciones. Una de las bendiciones, ¿cuál es? Dice el pasuk, Ve'achaltem yashan oshan, y vais a comer, no sé cómo traducirlo, lo siento, o sea, tuviera aquí un chumash en español, vas a comer lo antiguo, pero la Torah dice de forma mucho más fuerte, ¿sí? Lo antiguo. Y el Midrash, o sea, los Jajamim explican qué quiere decir, que con eso, qué quiso decir la Torah, qué bendiciones que vamos a comer lo antiguo, lo que ya pasó. Porque la fruta que tenemos en la bodega de hace 3 años va a ser más sabrosa y mejor que la fruta que la tenemos hace 2 años. O sea que todo va a tender hacia el orden y no hacia el desorden. O sea, entonces estamos viendo la consistencia de la Torah cuando dice qué implicación tiene la percepción humana. Y las implicaciones que va a tener depende de su estado espiritual. Viene la Gemara, el Talmud, y dice lo siguiente. Amarra, un gran amoraíta que vivía en la época del Talmud, ¿sí? De 100 personas que mueren, que Dios nos va a eliminar, va a quitar a nosotros cualquier enfermedad. Dice la Gemara, ¿a dónde originan las enfermedades? En el mal de ojo. Y dice la Gemara que de 100 personas que mueren, que fallecen, 99 fueron por causa de mal del ojo. O sea, el mal del ojo no es un cuento, no es una leyenda o no es una fantasía. O sea, el ojo, hoy en día es física, ya no es fe, ya son creencias. La física moderna dice que la observación humana afecta al mundo exterior y no lo afecta para bien, lo afecta para mal. La Torah lo reconoce, porque también la Torah, los Jajamim, los grandes cabalistas reconocen la influencia, o sea, el rol que tiene la observación humana en el mundo exterior. Sin embargo, dicen, señores, cuidado, o sea, vosotros tenéis la llave en la mano. O sea, esa tendencia es al deterioro, que es en el fondo lo que está en el mal de ojo. ¿Sí? Si la persona se eleva espiritualmente, primero, no va a tener ese efecto. Y segundo, que él no va a tener que temer ese efecto del mal de ojo de los otros.
Porque al formar el puente entre su interior y su exterior, entre su neshama y sus niveles más bajos de su neshama, entonces está protegido contra ese mal de ojo. Entonces es científica la prueba del mal de ojo, de que... Sí, o sea, hoy en día es innegable, es física, o sea, es pura física. ¿Sí? A lo mejor el físico, ¿sí? que está ahí metido en sus ecuaciones nunca se dio cuenta que en realidad sus ecuaciones o las conclusiones llevan a eso. Pero cuando seamos realistas, a eso lleva exactamente. Porque eso es precisamente lo que dicen. Y lo dicen claramente. Lo dicen claramente, está negro sobre blanco en los libros de algunos físicos. El azar penetra en el sistema en el momento de observación, no antes. Y el azar es lo que está en el fondo del deterioro, del mal de ojo. Porque el azar es lo que se opone rotundamente a la vida. En la vida no hay azar. En el desarrollo del organismo no hay azar. Hay un plan bien específico. Otra vez, ¿cuál es la relación entre el azar y el mal de ojo? Porque el azar está proyectado en el momento de la observación, cuando la persona mira hacia afuera en vez de mirar hacia adentro. O sea, con eso yo no quise decir que una persona que se busca perfeccionar, ¿sí? No tiene que mirar hacia afuera. O sea, va a poner aquí unas, ¿cómo se llama?, lentes negras, no va a ver el mundo exterior. Eso no lo dije nunca. Pero el propósito de ver el mundo exterior no es por el fin de perfeccionar el mundo exterior, sino perfeccionarse a sí mismo. Correcto. Y por lo cual lo va a hacer siempre y cuando está permitido según la Torah. Pero cuando mira al mundo exterior, porque tiene ganas de mirar al mundo exterior, porque es muy curioso, ahí se está desconectando de su interior. Así es como se relaciona entonces científicamente el mal de ojo. Entonces el mal de ojo existe, no solamente desde la perspectiva judía, sino también científica. Sí, así es. O sea, la gente que me está escuchando, que no tenga miedo ahora de repente de mal de ojo, repito, si la persona tiene acceso, o sea, o busca el acceso a su interior, lo que se llama la neshama que está en su fondo, no tiene que temerlo. Muy bien. Alguien que esto le está protegiendo. Pero sin embargo, si la persona lo desconoce, lo ignora por completo, entonces sí es cuando se expone. Excelente, Rabino. Muchas gracias, Enrique. Pues muy interesante, muchas gracias como siempre. Ahí está el Rabino David Toledano con este tema del mal de ojo. Lo esperamos en una próxima emisión de tutorá.tv. Soy Enrique Chmelnik. Hasta luego.